Buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, en el día de hoy vamos a seguir actualizando un poquito a Bitcoin. Ya lo comentamos en el último vídeo, se está confirmando todo lo que comentamos en el último vídeo, tanto por Twitter como por el de YouTube, que lo tenéis en el perfil, lógicamente. Y nada, bueno, antes de pasar al análisis en sí del gráfico de Bitcoin, que ya comentaremos varias cositas, primero quiero que veáis un momento, ¿vale? Por favor, las noticias económicas que han salido, ¿vale? Vamos a ir rapidito porque ya han salido y es más o menos lo que se esperaba, pero hay que comentarlas para que, bueno, actualizar un poquito también, ¿no? Al final, a primera hora del día, tuvimos el índice de producción de China, que salió negativo. Una noticia la cual es negativa, también por eso el mercado empezó a caer un poco. También la decisión de tipo de intereses tanto en Suiza, ¿vale?, como en Reino Unido y como en Europa han salido lo de lo esperado, han sido subidas de 50 puntos tanto en Suiza como en Reino Unido y como en Europa, ¿vale? Y también para terminar de comentar un poco esto rápidamente, acaba de salir hace nada, hace breves minutos, la decisión del tipo de intereses tanto de Europa, como ya comentamos, y también las nuevas peticiones de subsidio, ¿vale?, en Estados Unidos. La noticia más importante de hoy, ¿cuáles eran? Bueno, la subida de tipo de intereses, lógicamente, pero que más o menos ya se esperaba esa subida de 50 puntos y más, sabiendo que ayer Estados Unidos ya la subió 50 puntos de manera esperada. Pero sobre todo yo creo que, aparte de las subidas de tipo de intereses del día de hoy, la más importante a mi punto de ver era esta, ¿vale? La nueva petición de subsidio de desempleo. Y aquí es donde está la clave que quiero comentar las noticias también. Se esperaba que las nuevas peticiones de subsidio de desempleo se quedaran en 230.000, ¿vale? Como veis aquí la previsión, y viniendo de un 231, o sea, se esperaban que baje un poquito, pero prácticamente nada, o sea, insignificante, prácticamente igual que el anterior, sino, y al final que salió el dato mejor de lo esperado, entre comillas, mejor. Ahora vamos a comentar esto, ¿vale? Salió salió 211.000 peticiones de desempleo de subsidio, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, a priori, lógicamente, en un contexto normal de la economía, es un dato bueno, que significa que hay menos peticiones por paro, por así decirlo, ¿vale? Por lo que, bueno, indica fuerza en la economía, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que en un contexto normal sí que es positiva la noticia, pero en el contexto en el que nos encontramos ahora mismo, económico, macroeconómico, es negativa. ¿Por qué? La Fed lo que está queriendo hacer, ¿vale?, con la subida de tipos, etcétera, etcétera, es bajar la inflación, lógicamente, pero también debilitar la economía. Mientras que estos datos sigan saliendo positivos, porque son positivos entre comillas, como digo, mientras sigan saliendo datos positivos que refuercen que la economía está bien, o sea, bueno, bien, que está mejor de lo que se quiere estar, ¿entendéis? Eso es lo que le va a dar margen a la Fed para ser más agresiva, tanto con la subida de tipo de intereses, ¿vale?, como con otras medidas de políticas monetarias. Entonces, claro, eso luego al inversor le genera dudas, porque al inversor no le interesa que la Fed siga subiendo los tipos de interés. Lógicamente es algo malo, debilita la economía. También por eso se toman estas reacciones en el precio, aparte del propio análisis técnico, etcétera, lógicamente, ¿no? Entonces, por eso, ha sido un dato positivo en un contexto normal, pero un dato negativo para el contexto en el que se encontramos actualmente, queriendo la Fed debilitar la economía y no está siendo del todo capaz. Por eso se pueden poner más agresivas y por eso cunde un poco el pánico, entre comillas, en los inversores y se ve reflejado en el análisis, ¿vale?, en el gráfico. Entonces nada, bueno, comentado todo esto, vamos a ir directamente al análisis, ¿vale? Al final ya veníamos comentando, ¿no? O sea, muy rápidamente lo voy a comentar por encima, ¿vale? El rango en el que estamos. Lo vengo comentando días, no, ya incluso semanas, incluso en Twitter. Y bueno, seguimos en el rango. Habíamos comentado por toda esta zona, ¿vale? O sea, desde aquí veníamos comentando ya que lo más probable era llegar a este punto, ¿vale? O sea, lo podéis ir a ver a Twitter. Lo veníamos comentando desde muy atrás que lo más probable era llegar a este punto, ¿vale? Y que desde aquí, como probabilidades, lo comentamos también en el vídeo de YouTube de ayer o de ayer, ¿vale? Las probabilidades al llegar a este punto, sacando todo el tema de noticias, etcétera, las probabilidades cuando el precio llega a este punto en un rango, estando en tendencia bajista, lo más probable era que el precio vaya a ir a la baja. Y bueno, pues está viendo de momento cómo se está yendo a la baja el precio, ¿vale? Una reacción bastante negativa para el precio, más las noticias sumadas, pues bueno, estamos viendo una caída pues importante, ¿no? Importante, bueno,
tampoco súper importante, pero sí que está siendo notable la caída y la reacción negativa en el precio, ¿vale? De hecho tengo un trade abierto aún que llevo como 1.500 euros de beneficios y de momento no pienso cerrarlo por lo que digo, ¿vale? Así que nada, bueno, al margen de eso que acabamos de comentar, lo que ya habíamos comentado, vamos a ir a ver lo que espero, ¿vale? Que seguramente estáis en este vídeo para esto, para lo que espero de aquí en adelante. Al final vamos a comentar un poco este gráfico de 4 horas y luego vamos a pasar tanto al diario como al semanal, ¿vale? Porque quiero comentar un poco más también a largo plazo lo que se podría esperar. Al final, como digo, lo que espero es que el precio siga cayendo y siga cayendo. No tiene por qué caer así, lógicamente, no va a caer así, pero sí que, bueno, puede tener sus movimientos, pero que al final termine el movimiento a la larga sea hacia abajo, ¿entendéis? Eso es lo que quiero explicar. También estamos viendo también, pues, una cuña ascendente, ¿vale? Al final, bastante clara. Y de hecho la vamos a ver en gráfico diario, ¿vale? Al final es esto lo que tenemos por aquí, ¿vale? En gráfico diario se ve incluso hasta mejor, ¿vale? Se ve más bonito y todo. Tenemos una cuña ascendente aquí marcada. ¿Qué es eso? Un patrón bajista, lógicamente. Mirar cómo coincide aparte de la perfección. Los cierres de velas, al haberse ido hacia arriba... perdón un momento. Qué locura que esto vaya a salir así. Ahí está, vale. Voy a cerrar eso. Qué locura que haya pinchado eso justo, vale. Vale, lo de que digo, ¿cómo coincide la perfección en los cierres de estas velas? Que a pesar de haberse ido hacia arriba con tremendas mechas, el cierre ha sido por debajo de esta línea de la cuña, ¿entendéis? Entonces eso significa también debilidad. Esta vela de por sí, esta vela de aquí, indica desaceleración, indecisión en el precio, ¿vale? Porque esta vela, si la tomamos como tal, lo que hizo fue subir, subir, subir y luego caer hasta aquí, ¿entendéis? Es una vela muy negativa, es demasiado negativa. Entonces es una vela de desaceleración que cogió la liquidez de la que tanto veníamos comentando también por Twitter estos días, cogió la liquidez, llegó al punto máximo del rango prácticamente y se está dando la vuelta al precio, ¿vale? Entonces, comentado esto también, ¿vale? Como el propio patrón que tenemos en diario es una cuña ascendente, es un patrón bajista, lo que espero es una ruptura de esta cuña, perdón, ¿vale? Como mínimo, un TP que podríamos tener, pues bueno, pues yo creo que como mínimo sería esta zona de aquí, ¿vale? Como mínimo. Luego desde aquí a lo mejor sí que tener un poco de restricción, incluso levantar un poquito, quién sabe, y seguir bajando, como digo, la finalidad de este movimiento desde mi punto de vista es bajista, ¿ok? Vamos a seguir comentando más cosas ahora, ¿vale? Quiero comentar un poco el tema de la EMA, que lo habíamos comentado también en el último vídeo. Como veis, la EMA la habíamos roto tanto por aquí, bueno, roto entre comillas, muy poquito. La habíamos ido rompiendo en esta vela de aquí con contundencia, pero se terminó dando la baja y vemos como hoy la estamos volviendo a perder de nuevo. ¿Qué pasa con esta EMA? Si nos vamos a ampliar un poco el gráfico, ¿vale? Para que veáis cómo reacciona el precio en el diario al llegar a esta EMA, ¿vale? Desde toda la tendencia bajista, vamos a comentarla. Ok, la estamos por aquí, ¿vale? Fijaros, ¿vale? La EMA de 20, que es la EMA blanca, la corta, la vamos tocando constantemente realmente, ¿no? La tocamos constantemente hasta que se rompe. Se rompe, ¿qué pasa? Tenemos la de 50. La de 50 la podemos... Normalmente la de 50 la solemos sobrepasar un poco, como veis, ¿vale? Pero la sobrepasamos ¿para qué? Para volver a caer, pum. La sobrepasamos, volvemos a caer, pum. La sobrepasamos, volvemos a caer. 20, 20... Rompemos 20 en un pullback más desarrollado, ¿qué pasa? 50, la sobrepasamos la de 50 un poquito, ¿qué pasa? Volvemos a caer, rompemos 20, sobrepasamos 50, volvemos a caer, rompemos 20, sobrepasamos 50, volvemos a caer, rompemos 20, sobrepasamos 50 y volvemos a caer, ¿entendéis? Es un patrón de repetición también, que tengáis en cuenta la importancia de las EMAs, que al final son un soporte y resistencia dinámico. ¿Qué quiere decir? Que en movimientos tendenciales, ¿vale? Hacen de soporte y resistencia y hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, eso es otro dato a tener en cuenta también, que creo que es bastante relevante, por lo que en principio deberíamos de tener una continuación bajista, tarde o temprano, como digo. También a comentar, que lo pasé hace nada por Twitter, ¿vale? Este mapa de liquidez, ¿vale? Me preguntáis cómo interpretar este mapa, ¿no? Al final no hay mucho que interpretar, es decir, todas estas velas, por así decirlo, mechas que veis, ¿vale? Cuanto más grande sea, cuanto más mechas haya juntas, es donde más liquidaciones hay. El precio, como digo, siempre va a ir a buscar la liquidez, las liquidaciones. Es así de sencillo. No hay nada que ver. ¿Dónde veis aquí más mechas? ¿Arriba o abajo? Pues lógicamente abajo, ¿no? Entonces, por eso el precio va a tender, en principio, a irse hacia abajo. Otra cosa es que luego salga
una noticia externa, yo qué sé, se acaba la guerra de Ucrania o bueno, lo que sea, pues ahí a lo mejor, claro, los inversores quitan órdenes, quitan liquidaciones, cierran operaciones y pues las liquidaciones se van a otro sitio, lo que sea, ¿entendéis? Así es como funciona un poco esto, pero al final es entender que esta línea de aquí, ¿vale? Que veis, larga, es donde está el precio actualmente, ¿vale? El precio se va a mover siempre hacia donde están las liquidaciones, donde haya más mechas, así de simple, ¿vale? Para que lo entendáis rápidamente, o sea, tampoco hay mucho que explicar. Entonces, ¿dónde vemos aquí? Pues lógicamente abajo, y por eso también creo que el precio también va a caer, es algo que sumamos a nuestro propio análisis, ¿entendéis? Y nada, bueno, por último comentar un poco una cosa interesante, muy interesante en el gráfico semanal, ¿vale? Vamos a quitar las semas un poco para limpiar el gráfico. Vale, vamos a ver una cosa, por último, para terminar el vídeo, más a largo plazo y que os recomiendo que quedéis porque creo que es interesante, ¿vale? Al final, vamos a ver una cosa, ¿qué estamos viendo en todo este último tramo, ¿vale? En todo este último tramo de Bitcoin en el semanal estamos viendo, lógicamente, que el precio a la larga sigue cayendo, ¿vale? Pero es importante ver en todos los análisis, tanto en 5 minutos como en 15, como en 1 hora, 4 horas, semanal, mensual, lo que sea. Es importante ver cómo se mueve el mercado, no qué hace, ¿vale? Es decir, sí, ok, el mercado está cayendo, pero ¿cómo está cayendo? ¿Está cayendo como aquí? ¿Está cayendo como aquí? No, ¿vale? Está cayendo de una forma muy distinta. Aquí tuvimos una caída fuerte en semanal, caída fuerte en semanal. ¿Aquí qué está pasando? La caída sigue cayendo, lógicamente, pero está siendo débil, por así decirlo. Está siendo desacelerada. ¿Qué pasa cuando un movimiento empieza a ser desacelerado? Bueno, que está más cerca que lejos, en principio, de que ese movimiento se termine, ¿entendéis? Es decir, por ejemplo, ahora os lo voy a comentar también con un ejemplo que hay de por aquí, ¿vale? En diario, luego lo vamos a comentar, pero quiero que entendáis que este movimiento es muy diferente a los anteriores. Entonces, estamos viendo una caída desacelerada, que cada vez hace más pullback constantemente y los máximos decrecientes cada vez están más cerca y los mínimos también, ¿entendéis? Incluso hay mínimos aplanados y los mínimos siguen estando más cerca también. Entonces tenemos que entender eso, ¿vale? ¿Qué puedo esperar? Como digo, a corto plazo una caída, lógicamente, pero ¿hasta dónde? ¿Y cómo va a ser esa caída? Tenemos que ver, ¿vale? Porque si nos vamos al diario un momento, ¿vale? Esto es una cosa interesante, esto que justo que voy a comentar ahora mismo, que esto sí que lo vi en el vídeo de Alex Ruiz, ¿vale? Yo al final hago este vídeo no para ser diferente, ni mucho menos, o sea, vengo para enseñar, para actualizaros, para que veáis cosas interesantes y ya está, me da igual si lo dijo Pepito o quien sea, ¿entendéis? Yo lo que quiero es que vosotros, mis seguidores, estéis lo más informados posible. Vale, quiero que veáis esto que comentó Alex Ruiz, que es muy interesante, yo no lo había visto. En el periodo este de movimiento alcista, cuando se empezó a terminar el movimiento alcista en el diario, ¿vale? Cuando la subida empezó a ser desacelerada, ¿vale? Cuando los máximos dejaron de ser tan crecientes, ¿entendéis? ¿Veis la diferencia entre los máximos de aquí y de aquí? Y los mínimos, lógicamente, pues también, ¿vale? ¿Qué pasó? Que los máximos y los mínimos se empezaron a acercar. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Pues que vemos un patrón de compresión, una cuña en este caso, ¿vale? Esto es en el diario. ¿Qué significa? ¿Qué significó esto en el diario? Pues en el diario, un patrón de compresión, un patrón de debilidad, hizo un pullback en el diario, ¿entendéis? O sea, fue un movimiento, perdón, no hizo un pullback en el diario, fue un movimiento, un impulsivo en el diario. ¿Que cómo se tomó en el semanal? Perdón, en el semanal. Ay, que puse un segundo. ¿Cómo se tomó esto en el semanal? Pues lógicamente, en vez de, aquí lo veis, ¿vale? Fue simplemente un pullback. Mientras que en el diario fue un impulso, ¿vale? Mientras que en el diario esto de aquí fue un impulso y cambio de tendencia en el diario, en el semanal simplemente fue un pullback, fue impulso, pullback, impulso. Luego aquí ya sí se hizo el doble techo y cambió la tendencia a bear market, ¿vale? En el semanal. Pero quiero que entendáis cómo se movió en el diario. La diferencia, recordad que el mercado es fractal, que en el diario se rompa o se cambie la tendencia en el diario va a determinar cómo se mueva en el semanal, lógicamente, pero no va a tener una repercusión tan grande como la que tiene el semanal, ¿entendéis? Entonces, visto lo visto, acabáis de ver eso que vimos en el diario aquí, ¿vale? No recuerda mucho a esto de aquí, lo que pasa es que estamos aquí en gráfico semanal ahora. El gráfico semanal es la que muestra los cambios de tendencia, tanto de ciclos, etcétera, ¿vale? Aquí, ¿qué pasó en el semanal? Doble techo, cambio de tendencia. ¿Qué está pasando aquí? Compresión en el precio, ¿vale? Que de repente la caída es así, perfecto. Entonces ya nos callamos la boca y es un nuevo brazo bajista y totalmente de acuerdo. O sea, sin continuación y ya no hay desaceleración ni nada. O sea, si el precio llega y ahora y hace una caída así, ¿vale?
nos tenemos que callar y el precio no es ninguna compresión ni es nada. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si se confirma que esto es una compresión, ¿vale? El precio ahora cae, pero cae, yo qué sé, hasta aquí. Por ejemplo, en vez de seguir esta continuación realmente bajista hasta aquí abajo. ¿Qué pasa si cae hasta aquí? Pues que al final lo que estaremos formando, ¿qué es? Pues una cuña. Lo mismo que habíamos visto aquí arriba en el diario, lo estaríamos viendo aquí en el semanal. ¿Qué indicaría una cuña descendente en el semanal? Un patrón de cambio de tendencia que rompería hacia arriba y sería un cambio de tendencia en el semanal que posiblemente dé por lo menos paso a un suelo de mercado y con una posible prácticamente casi probable continuación alcista y nuevo cambio de tendencia, ¿entendéis? Por lo que digo que es muy importante ver cómo va a caer el precio a partir de aquí, porque el precio, lógicamente, desde mi punto de vista va a caer, ¿vale? Y va a seguir cayendo desde donde estamos, de hecho sigue cayendo, ¿vale? A corto plazo, entonces, para resumir, el precio debe caer, por lo menos desde mi punto de vista hasta aquí, y ver cómo cae, sobre todo ver cómo cae y ver hasta dónde, es decir, si cae aquí y aquí se frena, estaríamos viendo ese patrón de compresión en el semanal. Si de repente esto hace así y sigue cayendo hasta aquí, lógicamente no es ningún patrón de compresión ni es nada, es un nuevo brazo bajista y ya está. Así que nada, bueno, espero que se haya entendido esa última parte, creo que es bastante relevante, creo que podríamos ver, deberíamos estar atentos a ver cómo lo hace la caída. Y sobre todo para ver si podríamos estar cerca de ese suelo del bear market, etcétera, etcétera. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado. En general hemos comentado a corto plazo, medio plazo, largo plazo, hemos visto de todo, un análisis bastante completo, hemos visto las noticias, hemos visto el mapa de liquidez. Así que nada, como digo, espero haberos ayudado, que es lo más importante, para lo único que hago esto, yo no gano realmente nada. Y nada, bueno, eso, si es así, dejad un buen me gusta, suscribiros al canal, compartirlo con vuestros amigos, familiares, con quien queráis. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo y estamos atentos tanto por Telegram como por Twitter. Os recomiendo activar las notificaciones. Chao, chao.